apoyarnos en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. De manera que regalo un poquito de agua. Capítulo 19, vamos a ver algunos versículos salteados allí. Dice, acá dio a saber la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. En el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. En el versículo 9 dice, después de haber caminado 41 días, primero caminó un día, luego caminó 40. ¿Y usted sabe dónde, para qué? Y allí se metió en una cueva. En el versículo 11, el versículo 9 dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué tú haces ahí metido en esa cueva, hijo de Dios? En el 11 le dice, y él le dijo, sal afuera. Yo no te he mandado a meterte allí. En el versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Miren, lo que hemos leído, la historia del profeta Elías, es uno de los profetas donde Dios manifestó de manera visible, tangible, el respaldo de Dios hacia un hombre. Cuando el profeta Elías observó el comportamiento del rey Acab, fue y le dijo, mira, por mi palabra, aquí no va a llover durante 3 años. Y el Señor dice la palabra que respaldó la palabra del profeta Elías. Luego, cuando el hambre comenzó a azotar la tierra, producto de esa sequía por falta de lluvia, el Señor dice que llevó allá un arroyo a Elías y ahí lo sustentaba a través de unos cuervos. Algunos dicen que eran unos personajes que habían en el desierto, unas personas llamadas cuervos. Pero como quiera que sea, si eran esas personas, fueron unos cuervos de esos animales, lo cierto era que era el Señor que sustentaba allí al profeta Elías. Dice que en la mañana le llevaba carne y pan y en la noche le llevaba también carne y pan porque el agua la tenía en el arroyo. Y dice que cuando esa agua comenzó a secarse el arroyo, le dijo, levántate de allí y anda ya a Sarepta. Y allí encontró una viuda que recogía algunas leñas para ir a su casa porque lo único que tenía era un poco de harina y un poco de trigo en su vasija. Y era una mujer viuda. Dice, mira, él le dice, anda, dame lo que tiene, dame un bocado. Y la viuda le dice, mira, yo lo único que tengo es esto. Y dice, dámelo. Porque así te dice el Señor, nunca más va a faltar harina y aceite en tu vasija. Y el Señor respaldó la palabra de aquel profeta. Y estando en esa casa se le
enferma y muere. El único hijo, todavía aquella mujer convaleciente de la pérdida de su esposo, viuda. El único hijo que tiene se le enferma y muere. Y entonces le hace reclamo a Elías. Y Elías agarra a aquel muchacho, se lo lleva a su alcoba y comienza a orarle al Señor que por favor le devuelva el don de la vida que roba. Y el Señor, en un acto de manifestación de apoyo y solidaridad con el profeta, responde de manera contundente a la oración del profeta Elías, devolviéndole la vida que roba. Luego, cuando el pueblo claudicaba entre dos pensamientos, los reúnen en el Monte Carmelo, que por gracia de Dios, Amaril y yo estuvimos allá. Eso queda en la ciudad de Haifa, a la frontera con el Líbano, la parte sur de Israel. Lo reunió en el Monte Carmelo a 450 falsos profetas de Baal y 400 de Acera, 850. Y le dijo, hoy ustedes van a decidir a quién ustedes van a servirle. Si Baal es Dios, ustedes van a servirle a Baal. Pero si Jehová es Dios, ustedes le van a servir a Jehová. Y en un acto allí de fe, de confianza, mandó a colocar allí dos leños, donde iban a hacer los holocaustos, y mandó a buscar unos becerros. Y allí ya ustedes conocen la historia. El Señor respalda de manera contundente al hombre de Dios, derramando fuego del cielo y consumiendo de manera extraordinaria y sobrenatural aquella holocausto. Luego le dice el Señor, anda y ve, te vas a encontrar acá y dile que ya va a comenzar a llover. Y así fue. Y una vez que esta mujer, Jezabel, conoce de este hecho de la muerte de su profeta, le manda a decir a Elías, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te pongo a ti exactamente como tú has puesto a uno de mis profetas. ¿Sabe usted lo que hizo aquel hombre? Se fue corriendo. El que hacía un intervalo de tiempo relativamente corto, que había visto toda la manifestación gloriosa, todos los hechos notorios, todo el respaldo de Dios hacia con él, por una sencilla amenaza de una mujer, sale corriendo hasta el punto de desear morirse y declararse en un estado de angustia y depresión terrible. Y se mete en una cueva, camina un día, el Señor lo alimenta, se para de ahí alimentado y camina otros 40 días y 40 noches para meterse en una cueva. Mire, de cuántas cosas nos libró el Señor. ¿De qué vida, estilo de vida nos libró el Señor? Algunos de nosotros estábamos hundidos en vicio, otros en práctica, algunos atormentados por demonios, en una vida de zozobra. Otros nos sacó de las bancarrotas, a otros nos salvó de terribles enfermedades, a otros nos libró de tantas veces de la muerte, para que usted venga a la iglesia a meterse en una cueva. Para que usted se atrinchere a vivir una vida encuevada o encuevado. Para eso lo sacó Dios, para eso lo libró Dios. Y veamos entonces en esta noche algunas de las cuevas. Dígale que está a su lado, pérelo, como le decía a tío Tigre, a tío Conejo, a tío Tigre. Defiende al oído, escucha lo que el Señor quiere en esta noche decir.
Hay creyentes que viven en la cueva de la queja, en una constante queja, en una constante lamentación. Todo le incomoda. No hay cosa alguna. Cuando no tenían trabajo era porque no tenían trabajo. Ahora es porque tienen trabajo. Ahora porque este trabajo me tiene angustiado. Este trabajo me está robando el tiempo. Ya no tengo momento para descansar. El sueldo es un sueldo miserable. Etcétera, 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 etcétera. Primero era porque no tenían hijos, ahora es porque tienen los muchachos. Primero era porque no se podían casar, ahora es porque tienen esposo o esposas. Hay gente que viven en una constante queja, hasta del sitio del trabajo, de su lugar de origen, de su lugar de habitación. Ya la casa no me gusta, el techo está feo, etcétera, 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 etcétera. Y viven encuevados en esa cueva de la queja constante que no le permiten experimentar ni mucho menos vivir una vida a plenitud y de gratitud en el Señor. Como decía la hermana Marili, es verdad que hay cosas que nos incomodan. Hay cosas, como decía en alguna vez el apóstol Pablo, que le había orado a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón de la cara. A lo que el Señor le respondió: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Hay cosas que realmente uno deseara no tenerlas. Hay familiares de uno que uno no desearía ver, que ni siquiera fueran vecinos, pero fue la familia que nos tocó. Son los que nos tocó. El trabajo que usted tiene, dele gracias a Dios por su trabajo. Mire, el pan duro no es pan duro, ¿sabe? Duro, pero muy duro es no tener pan. Duro no es que usted tenga un trabajo, duro es que usted no tenga trabajo, eso sí es duro. Duro no es que usted tenga una pareja, un esposo o una esposa. Duro es que usted esté sola o solo. Pregúntele a la gente que vive solo. Tengo un vecino que me dice: Ernesto, me confesó en estos días, tú no sabes cuántas lágrimas he derramado yo delante de Dios. Y cuántas veces insulté a mi esposa hasta que tomó la decisión de abandonarme e hice cuánto lamento esta situación que yo tengo. Si usted quiere saber el valor de sus padres, piérdalo cuando ya no estén acá. Esas casas más nunca serán iguales. Esas peleas a veces con razones de nuestra madre más nunca. ¿Cuánta falta? Ese paso por algunos lugares, por mi casa donde vivía, y ver aquella tristeza, aquella soledad en esa casa. Y cuántas veces le decía mamá a mis hermanos: el día que yo me muera, ustedes van a saber que les voy a hacer falta. Javier en estos días, después que fue sometido a su operación y cayó en ese estado de depresión que entra en algunas personas, los síntomas postoperatorios, lloraba como un bebé. Cuánta falta le hacía mamá y papá, y cuántas veces los dejó solos, cuántas semanas, meses sin irlo a visitar. No se quejen más por su familia. Comience usted a darle gracias a Dios. Comience usted a vivir una vida de gratitud. Salga de esta noche de esa cueva. Otra de las cuevas donde, dígale al que está a su lado, así sea su suegra o su esposa, dile: tú hoy vas a salir de la cueva de la queja. ¿Qué haces tú metido en esa cueva? Mire, Amarilla es muy ordenada, yo soy muy desordenado, pero como todos hombres. Amarilla, y para ella no molestarse, ella aprendió una técnica. Uno va al baño y no tiene ese cuidado, deja. Por lo general los hombres somos así.
ella, aunque se molesta, ella a veces respira y ella misma se pone a acercarla y me dice: Ernesto, ya es la 10ª vez que te he dicho que no deje ese baño así. Y bueno, algún día aprenderé a Marilis, después de 35 años. Mire, Amarilis tuvo una crisis de migraña durante muchos años. Todo el que sufre dolor de cabeza o tiene migraña sabe lo que le voy a hablar. Amarilis tuvo una crisis de migraña que pasaba hasta un mes completo con un fortísimo dolor de cabeza, angustiante. Ya yo no hallaba qué hacer, no recuerdo de qué manera le imploraba a Dios que le quitara ese dolor a Amarilis. Fuimos a Caracas, a muchos especialistas, fuimos a lo que llamaban la summa cum laude en el área de migraña, en el centro clínico La Trinidad, médico La Trinidad en Caracas, de los especialistas más connotados en esa área de migraña. Eso es un complejo. Ahí hay especialistas desde este pedacito de dedo hasta cualquier cantidad inimaginable en el área de la medicina. Allá fuimos buscando alivio, no lo encontramos. Y lo que quiero resaltar en esta noche, es que Amarilis, en medio de esa angustia, de ese terrible dolor de cabeza, jamás le escuché quejarse de su condición y de su proceso que estaba viviendo. Cuando mucho me decía: Ernesto, me voy a retirar al cuarto porque no aguanto el dolor de cabeza. Hasta allí. Hasta allí. Mi papá, los últimos 3 años de su vida, lo pasó luchando con un terrible cáncer. Y en medio de esa metástasis, todo el que sabe qué es lo que produce eso, le duele desde la punta del cabello hasta la punta del dedo. No se podía tocar porque los alaridos y los quejos eran enormes. ¿Sabe ustedes? Cuando entrábamos, mi papá con una sonrisa le decía a Amarilis: mi muñeca, mi muchachita. Nunca escuché a mi papá quejarse, ni maldecir, ni mucho menos renegar de su condición y de su proceso. Recuerdo que él echaba muchos chistes cuando yo llevaba al muchacho este que murió, Luis, a cambiarle la sonda. Todos los hombres sabemos el dolor inmenso que eso produce. Y entonces Luis comenzaba a echar chistes con él y le decía: no vayas a llorar. Y él le decía: bueno, lo que pasa es que puñalada en cuerpo ajeno no duele. Y comenzaban a reírse. Agarraba ese momento de la mejor forma para sobrellevar su dolor, su angustia y su proceso. ¿Y por qué usted se queja tanto? ¿Y por qué usted vive encuevado por todo? La segunda cueva que usted debe salir en esta noche es la cueva de la depresión. ¿Cuántos creyentes hundidos en un estado depresivo que irradian es tristeza, angustia, derrota? Gente que no transmite el gozo que ha prometido Jesús. ¿No dice el Señor que Él cambió nuestro lamento en gozo? Que Él nos llenó nuestra lengua de alabanza. ¿Y por qué usted está en ese estado depresivo? Si le dijeron gorda, si le dijeron feo. Yo hoy me vi y de verdad que la barriga la tengo un poco más pronunciada. Y Amarilis me decía: ¿sabes cómo se quita eso? Cambia tu forma de comer. Y yo le decía: voy a tener que mandar a anchar un poquito la camisa. Me dijo: no tienes que hacer eso. Eso no me cae a mí en una angustia.
Es un estado de depresión. Hay gente que ni siquiera aquí usted viene y da un mensaje. Ya eso entonces alguna palabra que a veces son un poco subidas de tono, digo el pastor o cualquier líder o cualquier persona, ya esa persona se toma eso a pecho y ya no quiere venir más a la iglesia porque lo ofendieron, porque lo maltrataron, porque le dijeron y nos volvemos unos niños mal criados. Salga en esta noche de esa cueva de la depresión. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado, chicos. No quiero verte más esa cara de tristeza. Dígale, no importa que sea la esposa. No importa que hable. Salga de esa trinchera de la depresión. ¿Sabe usted lo que lleva psicológicamente? Eso está demostrado. La depresión lleva a muchos, sobre todo a los jóvenes, hoy día es una tendencia al suicidio. ¿Cuántas personas terminan suicidándose porque han entrado en la cueva de la depresión por la pérdida de un ser querido, por el abandono de su pareja, por la pérdida del trabajo o el descubrimiento de una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera? Pues eso no debe estar presente en la vida de un creyente. Tenemos un Dios que nos ha prometido que Él multiplica la fuerza que no tiene ninguna, que Él renueva nuestras fuerzas como las águilas, que Él nos dio una nueva identidad en Cristo Jesús, nos vistió con ropas nuevas, nos hizo ser un real sacerdocio, un pueblo santo, escogido por Dios. ¿Usted sabe para qué fue Cristo al cielo? A preparar morada por nosotros. Yo veo mucha gente hablando del lago de fuego, pero eso es para el diablo y sus seguidores. Cristo no fue a preparar el lago de fuego al pueblo, fue a preparar morada, donde habitaremos con Él por la eternidad. Cuando usted escucha ese tipo de mensajes constantes de condenación, usted está en presencia de una persona que tiene un estado de depresión altísima, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla, la boca habla, de la abundancia del corazón. Si usted quiere saber qué hay en el corazón de una persona, escúchelo hablar. Comience a verse. Gente que creyó que irse a los Estados Unidos las cosas iban a cambiar de la noche a la mañana. Usted puede ser feliz aquí en Estados Unidos, en México, donde usted quiera. Amén. Es una decisión que usted determine ser feliz. Gloria a Dios. Con sus hijos, sin sus hijos, con su pareja, sin su pareja, en su casita humilde. Dele gracias a Dios. Amén. Dele gracias, Señor. Se recuerda, aprenda a tener algo mejor. Que le quiere con lo que tiene ahorita, dele gracias a Dios por su trabajo. Hágalo. Le tocó una enfermedad, llévela. Lleve su cruz. Estando en un estado entrando en una cueva de la depresión no va a resolver el problema, lo va a empeorar. Lo va a empeorar. Se ha corroborado que la persona cuando tiene un estado de ánimo altísimo, pues los medicamentos hacen un mejor efecto. Por eso hay muchos que llaman la terapia de la risa. Porque cuando el paciente está en mejor estado de ánimo, pues el organismo percibe mejor los medicamentos. Dígale que está a su lado, no quiero verte más deprimido. Hay gente que se deprime hasta porque le sale una espinilla. Ya se malestar. Porque se dieron una cana. Bueno, ya eso es una cosa del otro mundo. Lo que le dijeron viejo o viejo. Es verdad que hay gente que ofende y maltrata, pero no porque es para uno caer en el estado de depresión. Otra de las cuevas donde el Señor le dice en esta noche que usted debe salir y que no debe atrincherarse allí,
es el apego a las cosas materiales. La gente cree que por tener cosas materiales va a ser feliz. Eso es mentira. Tampoco ser feliz no teniendo nada, ¿no? No. Los argentinos dicen que el dinero no da la felicidad, pero lo deja una cuadra. Lo deja ser feliz. Es mucho más fácil ser feliz teniendo cosas que no teniendo nada, por Dios. Pero ese apego desacerbado hacia las cosas materiales ha conllevado a mucha gente a alejarse de Dios, a alejarse del verdadero sentido de la vida, a olvidarnos que hay cosas más perentorias en la vida de un creyente que está pendiente del último grito de la moda. Ya los fulanos iPhone, eso no sé si van por el 15, el 16, y la gente vive en una constante búsqueda de cosas y de más cosas, y una insatisfacción enorme. Ya entonces no quieren estos zapatos azul, sino que quieren toda la colección: blanco, azul, negro, amarillo, rojo. Y ya entonces este carro no me gusta porque es muy chico. Primero andábamos a pie, ahora el carro es muy pequeño. Necesitamos entonces uno más amplio. Y en ese apego a las cosas materiales, algunos se nos ha ido la vida sin alcanzar lo que Cristo ha prometido, y es vivir una vida a plenitud. Nuestro estar encuevado allí. También debo decir que hay gente que se ha encuevado en el conformismo. Tampoco vale. Gente que dice, no, pero ¿para qué? Mire, cuando yo estaba construyendo mi casa, yo contraté a unos hermanos carpinteros cristianos, no colombianos. Y uno de ellos, de esos grupos sectarios y radicales, él me dice a mí un día, me dice: hermano Ernesto, ¿usted cree que Cristo viene pronto? Yo le digo, bueno, si usted me pregunta en cuanto a tiempo, no le sabría decir. Tenemos 2024 años, bueno, por eso entonces era un poco menos. Y no ha venido, no sé si venga este año, el que viene, no sé que él viene, de verdad que no sabía decirle. Pero ¿por qué su pregunta?, le digo yo. Me dice, bueno, hermano Ernesto, porque si usted cree que Cristo viene pronto, ¿para qué usted está haciendo esta casa así y gastando tanto dinero? Yo le digo, bueno, porque mientras Cristo no venga, yo estoy procurando vivir lo mejor. Cuando Él venga, si usted se quiere quedar aquí, yo se la dejo a usted. Pero mientras yo esté aquí, pues yo voy a intentar vivir lo mejor. Eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. También hay gente que está encuevado en la desidia. Dejaron la pared a la mitad de pisar ese pedacito y han pasado 20 años y están ahí, esa pared nunca más se ha pintado. Le han echado 10 veces pintura y no han comprado medio saco de cemento para terminar eso. Hay gente que está metida en la cueva del conformismo. ¿Usted sabe cuánto vale ahorita una cocina que, gracias a Dios, ha venido, ¿cómo se llama? La producción nacional ha aumentado, y por eso que usted ve que todos los electrodomésticos, sobre todo la línea blanca, bajaron considerablemente los precios. Hay cocinas de 4 hornillas de $80. Usted haciendo heladito en su casa, usted en un mes y medio, usted reúne y puede comprar una cocina nueva. Hay gente que tiene la cocina que no le sirve ni una sola hornilla. Hay que darle un mandarriazo para prenderla y otro mandarriazo para apagarla. Y la gente se ha conformado a ese estilo de vida. Gente que tiene ropa interior que no encuentran dónde meter lo que le conté de cantidad de huecos porque no se quieren comprar nada nuevo. Sal de esa cueva. Sal de esa cueva. ¿Aló?
no se trata de riqueza ni de pobreza, se trata de estado mental, y usted en esta noche debe salir de esa cueva de la conformidad. Ah, caramba. Aquí viene algo que no se ve, que le pique que se rasque. Otra de las cuevas donde viven muchos creyentes y están metidos es en la cueva del chisme y la murmuración. Eso es algo que daña la vida espiritual de cualquier creyente, de cualquier iglesia, de cualquier hogar. Lo he dicho en otras oportunidades. No permita jamás que su hogar se convierta en una receptoría de murmuración y de chisme de nadie. Hay gente que solamente se reúne en sus conversaciones es a criticar, a murmurar y a chismosear de todo el mundo. Ahí no se respira una conversación espiritual ni algún tema de interés, sino es de chisme, de murmuración. Tuve que decirle en estos días a un vecino, no quiero que venga más a mi casa. No quiero que venga más a mi casa. Las veces que vienes a traerme chisme de fulana, de perenceo, de sultaneo, me vino a decir que si yo no sabía que la vecina se había ido con otro tipo, y que me interesa a mí esto. Gentes en la iglesia que vienen a ver si la hermana se vino combinada, si no se vino combinada, si se peinó, si no se peinó, si la chola la tenía doblada, que el otro, que el pato, que la guachara, que esto, que para allá, y se vive en esa competencia dentro de la iglesia. Salga en esta noche. Salga en esta noche de esa cueva. Dígale, sal, dígale, sal de esa cueva de la murmuración y del chisme. ¿Qué haces tú ahí? Que dice el Señor en esta noche. ¿Qué haces metida tú en esa cueva? ¿Qué haces tú allí? Yo te mandé, te limpié, te rejuvenecí, te di un nombre nuevo, te di un ministerio, te di un don para que tú te metas en esa cueva a murmurar y a chismosear de todo el mundo. ¡Sal de ahí! ¡Sal! Usted no va a ver la plenitud de Dios en su vida, en ninguna área, si usted sigue metido en ese fango del chisme, de la murmuración. Mire, el Papa que tenemos, yo soy seguidor de él en la página de él. La Biblia me dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Yo escucho muy bien, son gente que tienen mucho conocimiento. Yo lo sigo por el Facebook. Y escúcheme esto. Él decía en una de sus homilias que hacía allá en el Vaticano, que él consideraba un chismoso igual que un terrorista, porque el chismoso venía, tiraba su chisme, destruía un poco de gente y se iba, y el terrorista venía, tiraba una bomba, mataba un poco de gente y se iba tranquilamente. Él comparaba la persona chismosa como un terrorista. ¿Cuántas personas han destruido a través de un chisme, de una murmuración? ¿Cuántas personas no vienen más a la iglesia porque lo murmuraron, metieron chisme y no quieren saber nada de la iglesia? Me decía el barbero, que me afeitó bien malo, por cierto, María me dice que me echaron un pelado muchacho velón, un muchacho pirigüeño. Entonces, él me decía, porque yo comencé a hablarle a él del Señor, y me dice, mire, varón, ¿sabe usted por qué a mí me decepcionó? Yo lo entendí, aunque después le refuté algunas cosas, pero lo entendí perfectamente. Él me decía, ¿sabe usted por qué yo no quiero ir más a la iglesia? Porque esa congregación, al menos donde yo iba, eso era un nido de gente chismosa y de gente murmuradora. Qué triste que esa sea la imagen que usted como creyente en su sitio de trabajo, en su comunidad, en su barrio, o donde usted viva, lo primero que le diga, ese no es evangélico nada, o no es evangélica nada, eso es lo que una gran chismosa, una gran murmuradora. ¿Le han dicho eso? Dígale que está sola, ¿te han dicho así?
Otra de las cuevas donde usted debe salir en esta noche, y créanme que eso mata a cualquier ser humano, es la cueva de la envidia. Hay gente que es perturbada porque otra persona, Dios en su soberanía, le plugo bendecirla económicamente. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, Salomón decía que a quien Dios le da la facultad de hacer riqueza y de disfrutar de ella, eso es un don de Dios. Usted no tiene por qué sentir envidia por nadie. Usted no tiene por qué, usted no tiene el derecho de sentir envidia por nadie. Si el Señor le plugo utilizar a mi hermano, usarlo en el ministerio que bien tuvo el Señor darle, porque eso le va a incomodar a usted. ¿Por qué eso le va a incomodar a usted? Si el hermano consiguió un buen trabajo, le está yendo bien en su cría de pollo, etcétera, 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 etcétera. Deje la envidia, salga de la cueva de la envidia. Nadie progresa envidiando las cosas de otros. Usted sabe cómo la gente progresa trabajando, esforzándose, disciplinándose, ahorrando, teniendo un corazón sincero delante de Dios, limpio delante del Señor. Así que dígale al que está a su lado, deja la envidia. Dígaselo, no importa, échenme a mí la culpa. Bueno, que fue el hermano Ernesto que te dijo, pero deja la envidia. Bueno, mis amados en el Señor, nos quedó la mitad del material, pero bueno, que Dios le bendiga para la otra vigilia. Amén.